Apocalipsis. Vamos a leer el capítulo 2 o en el capítulo 2. Yo creo que ya van a entrar los hermanos que están allá afuera para que todos juntos lo leamos. Pero es una gran bendición de saber de que Dios tiene un propósito, algo tan especial, algo tan maravilloso en nuestra vida. Apocalipsis capítulo 2, ahí está el Señor enviando un mensaje a una de las 7 iglesias que se mencionan allí en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. Y lo vamos a leer siempre como lo hacemos en el nombre del Trino Dios. Dice la Biblia de la siguiente manera, capítulo 2 de Apocalipsis: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Y allí hay 2 puntos. Debemos de poner una atención. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Otra vez 2 puntos. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Vamos a orar. Le damos gracias, Señor, en esta tarde por su palabra. Padre bueno, gracias, Señor, porque no nos ha dejado. Siempre envía la palabra a su tiempo, la palabra que nosotros necesitamos, que es, Dios mío, alimento para nuestra vida, que es algo que nos sustenta. Señor, le ruego, Padre eterno, que en esta tarde, Señor, posiblemente va a haber una persona que esta palabra quizás no aplica de alguna manera directa, Señor, que la podemos guardar en nuestro corazón para llevarla con nosotros. Posiblemente mañana la necesitemos. Posiblemente dentro de un mes necesitemos este consejo que el Señor está dando en esta tarde. Yo le ruego, Señor, de que este mensaje pueda llegar no solo a nuestra mente, sino también a nuestro corazón, para que pueda hacer efecto, Padre eterno. Gracias le damos, Señor, por su amor, oh Dios mío, por su misericordia. Gracias, Padre eterno. Todo esto se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Quiero hablarle bajo el tema: no dejes tu primer amor. Pueden tomar asiento. No deje su primer amor. Vamos a tratar de ir despacio. La sociedad en que vivimos hoy, la sociedad moderna, este mes de febrero lo llaman el mes del amor y el mes de la amistad. Y ya cuando pasa este mes, mucha gente se olvida de sus seres queridos o de su pareja, su esposa, su esposo. Y hay personas que solo en el mes de febrero le regalan algo a esa persona especial, y de ahí se les olvida. Aquellos que hacen chocolates no vuelven a hacer chocolates hasta el otro año, y así sucesivamente. Y yo me pongo a pensar en esas cosas porque a muchas parejas se les olvida
que cuando dijo sí o cuando hizo un compromiso, lo hizo no solo para el mes de febrero, sino que lo hizo para toda la vida. La Biblia dice hasta que la muerte los separe. Y en el Evangelio es algo semejante también. Cuando nosotros le dimos al Señor nuestro corazón, hicimos un compromiso con Él, no solo para los domingos, no solo para el sábado, no solo para cuando no está lloviendo, es para todos los días, un compromiso de por vida. Él lo hizo con nosotros también. Entonces Dios espera que nosotros permanezcamos en ese primer amor, en ese gran entusiasmo que teníamos al inicio. Pero hay personas que poco a poco lo van dejando, se va quedando, se va olvidando. Mi deseo es que en esta tarde nosotros, hermanos en el Señor, podamos avivar ese primer amor que hubo en un tiempo, esa vibración que sentíamos, ese amor por el Señor, ese amor por la casa de Dios, ese amor por la presencia del Señor, ese amor por sentir las caricias de Cristo caminando a nuestro lado, que lo podamos experimentar nuevamente. Aquel que posiblemente, o aquella persona que posiblemente tiene tiempo de no sentir la presencia de Dios, mi oración es que en esta tarde el Señor toque su corazón para que pueda nuevamente sentir las caricias del Espíritu Santo, caminar alrededor de su cuarto cuando está orando, cuando va por el camino, cuando va manejando, que sienta que el Señor va de su lado, dándole confianza, dándole esperanza a pesar de las dificultades. Acordémonos que el Señor, Él es nuestro primer amor. Mientras me ponía a pensar en estas cosas, fíjese que la gente se desilusiona porque ponemos la confianza en cosas o en personas equivocadas. Hay gente que confía en la medicina, otros en una amistad, otros en el dinero, y así sucesivamente, y se desilusiona. Según las estadísticas, porque puede pensar de dónde es que nosotros sacamos tantas historias, y la verdad que a mí me gusta mantenerme leyendo siempre, y encontramos información bastante valiosa que nos ayuda. En nuestros países de Latinoamérica, en el mes de diciembre, cuando se celebra la Navidad, que es donde debemos de estar más felices en saber de que Cristo vino al mundo a morir por nosotros, aunque no se haya probado que sí nació en diciembre, pero al menos se celebra en diciembre, y es el mes que la gente más ingiere licor en nuestros países de Latinoamérica. Es cuando más pleitos hay a causa del alcohol, y como agarramos las cosas al revés. El mes de febrero es el mes que más suicidios hay. También la gente desilusionado porque había puesto su amor en una persona, cuando de repente le dijo: esto aquí terminó. Y hay gente que se quita la vida, hay gente que ingiere veneno y dice: ya no hay razón de vivir, porque ha puesto la confianza en la persona equivocada. Otra cosa grande es el mes de los días de Semana Santa. Es cuando más gente cuanto más ahogados hay en los países que tienen sus playas. La gente es cuando más va a embriagarse y terminan ahogados, porque simplemente están buscando saciar ese vacío que hay dentro de su alma. Algo que Dios lo dejó ahí con el propósito que nosotros busquemos su presencia, que lo llenemos de Él. Y la gente está continuamente buscándolo en los placeres del mundo y cosas semejantes. No así cuando la persona llega a entender que ese vacío solo se lo puede llenar el Hijo de Dios. Podemos nosotros tener una vida feliz,
vivir una vida de victoria, porque hemos encontrado aquel amor, aquella amistad que tanto la persona necesita. Gloria a Dios. Luego, aquí en esta lectura, Juan, el apóstol San Juan, el mismo que escribe Juan, el mismo que escribe las cartas primera, segunda y tercera, ese mismo se encuentra, dice la Biblia aquí en el versículo 9 del capítulo 1, dice Juan que él estaba en una isla llamada Patmos a causa de la predicación, a causa de la palabra de Dios, por haberse decidido a predicar el evangelio. El emperador de ese tiempo, llamado Domiciano, lo toma y lo manda para esa isla para que se fuera a morir. No obstante, mire cómo son las cosas. Mientras el diablo planea hacerle mal a una persona, Dios puede cambiar las cosas. Cuando José estaba allá en la cisterna, cuando José llegó allá a Egipto, cuando después llegaron los hermanos buscando comida, les dice él: ustedes planearon algo para mal, pero Dios lo convirtió en bien para preservar la vida de tanta gente. Mientras el diablo tenía un plan maléfico en contra del apóstol Juan, mientras él estaba ahí supuestamente para que fuera a morir o para que se lo comieran las fieras, mientras él estaba en aquel lugar, dice la palabra del Señor que allí se le aparece alguien distinto. Allí se le aparece aquel que le dice: yo soy el alfa, yo soy la omega. Pero hay algo tan importante que ustedes y yo debemos de tomar en cuenta. Yo, Juan, dice él, estaba en el Espíritu para conocer la presencia del Señor, para poder oír la voz de Dios, para poder entender los planes del Señor. La persona debe de andar en el Espíritu. Yo pues, dice Pablo a los Gálatas, les ruego, hermanos, que no andéis conforme a los deseos de la carne, sino que anden en el Espíritu. Él estaba en el Espíritu cuando de repente aquella voz detrás de él, semejante al ruido de muchas aguas, y le dice: Juan, escribe lo que te voy a decir. Y comienza Juan a escribir. Usted lo puede leer, eso es de gran bendición. Mientras él estaba en ese lugar, en esa condición, la palabra del Señor que llega a su vida. Y él se volvió para ver qué era lo que estaba pasando. Mientras él se da vuelta, comienza a ver aquel candelero de oro, en medio de los candeleros al Hijo del Hombre caminando, y comienza a descubrir, gloria a Dios, ya era alguien distinto. Ya no era, dice la Biblia, que él tenía su cabello blanco como blanca lana, un cinto de oro bien ceñido, de su boca salía una voz como de muchas aguas. Era algo espléndido lo que él estaba presenciando, y cayó, dice la Biblia, como muerto, porque nunca se imaginó que el Cristo victorioso iba a estar en aquella condición. Él se lo imaginaba todavía allá en la cruz del Calvario. Él se lo imaginaba como lo habían visto antes. No obstante, en aquel momento, el alfa y la omega, él le dice: el que estuve muerto, pero es ahora que vivo por los siglos de los siglos, y tengo la llave del Hades, tengo la llave del infierno. Ahora ya no es el mismo que lloraba, no es el mismo que decía: tengo sed. Ahora a él se le ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra, y es el que nos ha dicho a nosotros: vayan a ser discípulos a todas las naciones, prediquen este evangelio. El Dios que nosotros servimos no se quedó en la tumba, no está muerto, él está vivo, él ha resucitado, alabado sea su nombre. Ese es el que se le presenta a Juan en aquel lugar. Y ahí puede ver usted, o podemos ver todos nosotros, un número 7 que aparece: 7 candeleros, 7 iglesias, 7 ángeles en las iglesias. Y lo vemos a lo largo de la palabra del Señor. El número 7 siempre aparece en la palabra de Dios como algo que nos da a entender de algo que ha sido completo, de la plenitud o la conclusión de Dios, cuando Dios está haciendo algo. Entonces, desde el principio, cuando habla Dios en Isaías 11 acerca del Señor, habla de esos 7 espíritus: el espíritu
espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, espíritu de conocimiento, espíritu del temor de Jehová. Es el que tiene los 7 espíritus, es el Señor Jesucristo. Él comienza a hablarle a este hombre. Esto se va a poner muy interesante, amados hermanos, porque esto es un mensaje para la iglesia de hoy. Juan está escribiendo. Hay muchos propósitos de escribir estas 7 cartas que él habla aquí en esta oportunidad. Hay un propósito que es un propósito contemporáneo. Con esto quiero decir que es un mensaje que iba dirigido a 7 iglesias que existían en ese lugar, en ese tiempo: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea. Eran lugares allá en el Asia Menor, y esas iglesias existían, y esas cartas salieron con ese propósito de llevarle ese mensaje a dichas iglesias. Luego hay un propósito también cronológico, y esta es una representación de los 7 grandes periodos que la iglesia iba a pasar desde Pentecostés hasta el día del rapto. Lleva una representación. Luego hay un propósito compuesto, y en este nos vamos a detener hoy. Y este es un mensaje a cada persona, a cada iglesia hoy en día, porque cada iglesia representa una condición, y puede ser que una de esas condiciones aplique a nuestra vida. Posiblemente está siendo perseguido, posiblemente tiene otras condiciones que estaba pasando una de las otras iglesias, pero hoy vamos a ver si es que hemos dejado el primer amor. Dios quiere que nosotros regresemos a ese primer amor que había dentro de nosotros. Hay un propósito también profético, y ese lo podemos ver también desde allá, desde Daniel, desde las semanas 70 semanas que habló Daniel. Allí en Daniel capítulo 9 habla, eso es profético, y esta representación de estas 7 iglesias es una representación de ese tiempo entre la semana 79 y la semana 69 y la semana 70, ya hablando proféticamente de esta profecía. Luego, cada carta se puede dividir también en 7 partes. El 7 prevalece acá en 7 partes. Primero es el título. En segundo lugar, un elogio. Vea, esto lo tenemos que tener bien en cuenta nosotros los padres que estamos acá. De Jesucristo la Biblia dice que es admirable, es consejero, es Dios fuerte, príncipe de paz. El consejero debe tener una característica: por mala que sea el comportamiento de una persona, no podemos llegar a decirle de un solo: esto que estás haciendo no sirve. Llega a él y comienza a decirle: yo conozco y me doy cuenta de todas las cosas buenas que tiene, las virtudes que tiene, todo lo bonito. El consejero le da un elogio primero por las cosas buenas que ha hecho. Así como cuando la niña comenzó a cocinar la primera vez, y se puso a hacer arroz y se le pegó, y llega y de una vez, ¿verdad?, le dice: esto no sirve para nada. No vuelve a querer meterse a la cocina. Entonces, porque no se supo darle el consejo de la manera que se hubiera dado. Se le hubiera dicho, ¿verdad? Bueno, gracias, ¿verdad?, que al menos intentaste, pero hubiera quedado mejor si lo hubieras hecho de esta manera. Entonces hay formas de decir las cosas. Él nos está enseñando a nosotros en esta tarde que Él primeramente le da un elogio, después viene la crítica, después la advertencia, después un llamado, después viene un desafío, pero luego viene una promesa. Gloria al Señor. Al que venciere, yo le daré de ese árbol de la vida. Aquel que estaba en el huerto del Edén, aquel que se echó a perder a Adán y Eva, aquel que lo echaron a perder, viene un día que ese paraíso va a estar restaurado. Allí nosotros tendremos acceso a todas esas cosas que Adán echó a perder allá en el principio de la era de la humanidad. Gloria a Dios. Cada una de estas cartas tiene un mensaje, pero esta que vemos hoy tiene este mensaje del cual estamos hablando. Juan
a la iglesia de Éfeso. Éfeso, iglesia fundada por el apóstol Pablo, iglesia que había visto predicar allí a Timoteo. Allá había estado Apolos, allá había estado otras dos personas, Aquila, Priscila, predicando el evangelio. En otras palabras, habían visto lo mejor de lo mejor. Habían habido, como decimos nosotros, predicadores de un calibre pesado, grande, hombres. La Biblia habla de Apolos, que era un hombre poderoso en la palabra del Señor, gente con autoridad. Pero llega el momento en que ellos, a pesar de que en un tiempo habían sido fieles a Dios, llega el momento, como le puede llegar a cualquier otra persona, en que aquel primer amor se comienza a ir, y comienza a irse y comienza a alejarse del Señor. Y el llamado de esta tarde, que no nos conformemos nosotros a los recuerdos pasados. Acordémonos nosotros cómo eran aquellos momentos bonitos cuando pasábamos en la presencia del Señor. Eso lo podemos vivir hoy en día, si tan solo nosotros nuevamente regresamos al altar del Señor a buscar la presencia de Dios. Lo lindo que es vivir cerca del Señor. A mí se me va el sueño. Se me va el sueño cuando comienzo a pasar momentos cerca del Señor. Eso es maravilloso. Jesús se presenta ese día y le dice a Juan: escribe lo que te voy a decir al ángel de la iglesia que está en Éfeso. Esto del ángel representa a la persona, al mensajero que está encargado de esa iglesia en ese tiempo. Y le dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros, dice esto: yo conozco tus obras. Gloria a Dios. Número 1, hermanos, por favor. Dice, en primer lugar, Jesús examina la reputación y le dice: yo conozco tus obras, conozco también tu arduo trabajo, tu paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Vea qué bonito el gran elogio que le da. Y yo agradezco a ustedes también, porque a pesar de las dificultades, a pesar de las pruebas, a pesar de los problemas, a pesar de todas las cosas, seguimos en pie todavía y no hemos desmayado. Estamos aquí todavía, gracias a Dios. Jesús admira el arduo trabajo, pero algo que me llama mucho la atención, y esto no lo podemos dejar pasar por alto nosotros, porque Él le dice: yo conozco tus obras. Y me pongo a pensar, ¿por qué dice el Señor yo conozco? Y la respuesta es bien sencilla: simplemente porque Él conoce nuestra condición. Así como conoce nuestra necesidad, conoce también lo que verdaderamente nosotros somos. En el Salmo 139 dice la Biblia, hablando David: ¿a dónde me iré de tu presencia? ¿A dónde me voy a esconder? En otras palabras, alguien dijo: nosotros somos expertos para esconder cosas. Y alguien fue todavía más allá, y con esto se van a relacionar mucho las hembras. Cuando trata de ponerse un poquito de colorante, ¿verdad?, en su cara, trata la persona de esconder un poquito, ¿verdad?, algunos años. Y con esto no estoy diciendo que no lo debe hacer. Se debe de cuidar la persona para lucir bien para el Señor. Amén. Entonces, pero la persona se trata de cubrir, así como yo me corto el pelo así bajito, porque si me lo dejo crecer se me ve bien blanco ya, de cómo está, ya queriendo esconder algunos años. Somos expertos para esconder cosas. Los hombres son expertos para esconder
Hay personas que usted lo ve con corbata, bien trajeado, pero realmente no sabe qué precisamente es lo que anda por dentro. La gente aparenta una cosa y por dentro es otra persona. Y por eso dijo el Señor, la Biblia habla diciendo: el hombre ve lo que está delante de sus ojos, pero Dios ve el corazón. Cuando Dios dice yo conozco, es porque Él conoce exactamente. Él conoce a dónde hemos pasado esta semana. Él conoce en qué hemos gastado nuestra energía esta semana. Él conoce cuántas horas dedicamos a la oración esta semana. Él conoce cuántas veces abrimos la palabra del Señor esta semana. Él conoce qué clase de música estuvo escuchando esta semana, porque simplemente Él conoce realmente lo que nosotros somos, no lo que nosotros decimos que somos, sino lo que verdaderamente somos. El Señor lo conoce. Delante de Él estamos totalmente desnudos. Aún no está la palabra en nuestra boca cuando ya el Señor se da cuenta lo que nosotros queríamos decir, y por tanto Él se presenta y le dice: a mí no me tienes que decir realmente quién soy, porque yo conozco tus obras, conozco realmente lo que son. Alabado sea su nombre. Él conoce lo que a veces nosotros queremos esconder, pero como un admirable consejero, Él comienza a darles todo lo bonito que ellos tenían. Yo conozco tus obras. Está hablando del labor de la persona, de todo lo que estaba haciendo. Nosotros como hijos de Dios somos salvos por fe, pero la fe de nosotros debe de ser una fe viva. Es una fe que debe de obrar por el amor que nosotros hemos recibido del Señor. Y Él conoce las obras que ellos estaban haciendo, así como conoce las obras que usted ha hecho. Él conoce todas las cosas que nosotros hemos hecho. Él se da cuenta cuánto tal vez usted ha invertido de rodillas por una persona, cuánto se ha desvelado por X persona, cuánto ha gastado por ayudar a aquella persona. Esas son obras que se hacen por amor. Cuántas veces nosotros hemos ido una milla más allá, fuera de nuestro camino. Esta mañana estuvo un señor aquí visitando la iglesia y estaba compartiendo algo tan especial, que dice que cuando él iba a la iglesia, cuando hace como unos 15 años quizás, había un niño que no tenía quien lo llevara a la iglesia, y le llamaba siempre a él, le decía si lo pasaba buscando, y quedaba lejos de su camino, y él se iba y lo recogía. Y era un niño, dice, que no sabía ni amarrarse la corbata, dice, y él le tenía que amarrar la corbata para llevarlo a la iglesia. Pero nunca se imaginó que él estaba invirtiendo en un futuro pastor, un hombre que ahora está predicando la palabra del Señor. Ese trabajo no es en vano. La Biblia dice: hermanos, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, porque el trabajo en el Señor no es en vano. De todo esto, usted y yo vamos a recibir esa recompensa. Yo conozco tus obras. Se da cuenta exactamente cuando tuvimos la oportunidad de hacer algo y simplemente no lo quisimos hacer. Como dijo alguien una vez, la excusa de la persona es decir no puedo, en vez de decir no quiero, ¿verdad? Porque tratamos la manera de suavizarlo un poquito, especialmente cuando le buscan dinero prestado a la persona. Dicen no puedo, para, en vez de decir no quiero, ¿verdad? O realmente pueden haber otros motivos. Este es simplemente un ejemplo. Luego le dice: yo conozco tus obras, yo conozco tu labor. Está hablando del arduo trabajo que esta iglesia estaba haciendo. No eran personas que se quedaban con los brazos cruzados, sino que era gente que trataba de hacer algo por el progreso del evangelio. Yo conozco, le dice también, la paciencia que has tenido, porque no era fácil, bajo persecución,
bajo tanta oposición, ellos no dejaban de caminar. Había paciencia porque tenían amor por la gente, por las personas que no habían recibido al Señor. Gloria a Dios. La iglesia, debemos de saber nosotros que la iglesia no es simplemente un edificio. Somos nosotros, el cuerpo del Señor. Nosotros somos la iglesia. Y Dios va a usar no al edificio, Dios va a usar a las personas que están dentro del edificio para que podamos llevar a cabo esa obra para la cual el Señor nos ha llamado. Gloria a Dios. Y si Él es el que nos conoce, es el que nos ha dado vida, es el que está hablando en esta tarde, si Él se presentara en este lugar ahorita y se sentara a su lado y le dijera: yo conozco tus obras, ¿qué cree que le dijera este día? Hagámonos nosotros un examen. ¿Qué nos dijera el Señor? Yo conozco a dónde estuviste ayer. Yo conozco lo que hiciste la semana pasada. Yo conozco lo que pudiste hacer y no lo quisiste hacer. Pero yo te agradezco por todo lo que has hecho hasta este día, porque no has desmayado, has tenido paciencia. Pero vamos más allá, más adelantito un poquito. Yo conozco, le dice, que no puedes soportar los malos. Mire, la iglesia del Señor, los hijos de Dios, debe de haber una distinción, debe haber una separación. Yo sé que no puedes, le dice, soportar a los malos. Está hablando, en algunos lugares tienen esa expresión que dice, ¿verdad? Allí vino X persona, pero es insoportable, yo no lo puedo soportar. A veces puede ser por el lenguaje, a veces por la conducta o por cualquier otra cosa semejante. El hijo de Dios debe de tener su estándar como hijo de Dios, como luz que somos, como la sal de la tierra. Hay amistades que a nosotros simplemente no nos convienen porque no nos edifican. Podemos compartir la palabra con esa persona, pero ya no podemos correr con la misma gente que corríamos antes mientras estábamos en las tinieblas. Ahora somos luz en el Señor. Vamos a caminar como hijos de luz, que verdaderamente hemos nacido de nuevo para una vida nueva. Entonces ellos no podían soportar a los malos, no podían soportar esa amistad con personas que no hacían la voluntad de Dios. Luego, eso no nos limita a nosotros a que no compartamos el evangelio con estas personas, pero de lo que está hablando acá es que nosotros no podemos caminar de la mano con esta gente. Sí, le podemos predicar el evangelio, pero no hacer o compartir las obras o los lugares que estas personas frecuentan. De eso está hablando aquí, de una separación. Yo sé, le dice, que tú no has hecho alianza con ellos. Para ir más en detalle, esos lugares, la inmoralidad estaba peor que como está hoy en día acá en este país. Y por eso es que le dice: tú no puedes soportar a los malos, porque sabía cómo era la condición del mundo en ese tiempo. Entonces le da un elogio por aquella separación. Luego le dice también: yo conozco, le dice, que también has probado a aquellos que se dicen ser apóstoles y no lo son. En otras palabras, ellos también tenían su estándar doctrinal, conocían la palabra del Señor. Hay una iglesia que se llama, un lugar que se llama Berea. Cuando los discípulos llegaron a predicar en ese lugar, los hermanos dice que buscaban la palabra del Señor para ver si era verdad lo que les estaban anunciando. Hay personas que fácilmente se deja mover de lo que ha creído simplemente porque no estudia la palabra del Señor, porque no lee la Biblia. Fácil se lo lleva cualquier doctrina, cualquier viento lo arrastra, porque no tiene una fundación en la palabra del Señor. Amén. Luego le dice: conozco
que has probado aquellos que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y este es un tema bastante caliente hoy en día. Y voy a tocar un poquito en que sea nada más. Para los detalles completos hay un tema de estos en el website de la iglesia. Falsos apóstoles, dijo el apóstol, que iban a haber, y falsos maestros. Y ya los estamos viendo hoy en día. Ahora mismo se ha levantado también un movimiento de falsos apóstoles, no solo en aquel tiempo. Gente que se da el título de apóstol hoy en día, y eso, según la palabra del Señor, no está contemplado, o cómo lo pudiéramos explicar mejor para que se pueda entender. La Biblia da los requisitos para que una persona se pueda llamar apóstol. Cuando los estaban escogiendo, al que iba a suceder a Lucas, ellos dijeron: tenemos que buscar a alguien que haya estado con nosotros desde el bautismo de Juan hasta la resurrección de Jesucristo. Tenía que haber visto al Señor Jesucristo desde el principio. Era una de las credenciales que un apóstol debería de tener, y hoy en día nadie ha visto al Señor. Alabado sea su nombre. Tenía que haber hecho los milagros que hacía también el Señor. Tenía que conocer la doctrina de Cristo directamente del Señor. Tenía que haber andado con Él. Esas eran las credenciales que debería de tener. Tenía que haber estado con el Señor. En Efesios 2:20 dice la Biblia: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El edificio lleva un fundamento. El fundamento se pone una sola vez. Ya en ese tiempo el Señor estableció los apóstoles. Pablo no dejó apóstoles en ningún lugar, dejó los encargados de la iglesia. Pablo dijo también que él era el último de los apóstoles. Si hay apóstoles hoy en día, entonces la palabra del apóstol queda mentirosa. Y eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Y eso era lo que ellos estaban diciendo en ese día. Eso era lo que el Señor les estaba calificando. Yo conozco que le dice, probado aquellos falsos mentirosos que han venido hoy en día, los han hallado mentirosos, no se han dejado arrastrar. Gloria al Señor. Pero a pesar de todas las cosas bonitas que el Señor les habla, les expone también la realidad. Como número 2, expone el Señor la realidad de lo que estaba pasando, porque no podemos nosotros solo enseñarle lo bonito. Hay que ver las cosas desde un punto de vista realístico. Nosotros, como hijos de Dios, podemos dar mucho más. Pero tengo algo contra ti, que has dejado ese primer amor, ese amor ferviente que nosotros sentimos en un principio. Esto lo podemos ilustrar como cuando una persona se enamora de otra y posiblemente tienen propósito de casarse. Yo me acuerdo que en una oportunidad me tocó ir con un muchacho que estaba enamorado de una muchacha, de una joven, y me dice: quisiera que me acompañe a hablar con los padres de esta joven. Y era algo serio, no era así pasajero. Entonces fue otro hermano también con él. Pero la sorpresa que nos llevamos fue que cuando le dijimos a los padres de la muchacha, dijo ella, la mamá dijo: bueno, yo con una condición, dijo. Y nos quedamos nosotros, ¿verdad? A saber qué será, ir a querer que la boda se celebre, a saber a dónde, o cosas, ¿verdad?, que a veces piden. Yo quiero, dice, que se casen lo más pronto posible. Y nos quedamos nosotros, ¿verdad? Por lo general es al contrario, dice: yo quiero que se casen lo más pronto posible. Y bueno, sin
así un poquito, ¿verdad? Allí alrededor, ¿verdad? La curiosidad también, ¿verdad? Empezamos a ver por qué era que ella quería que se casaran de inmediato. Y dijo, lo que sucede es que cuando se enamoran, dice, después uno les habla, dice, y andan allá, dice, en las nubes, dice, y uno está, les habla y les habla, allá al rato contestan, ¿ah? ¿Qué decir? Allá como volando en el aire. Eso porque la persona cuando está en esa condición solo tiene ojos para aquella otra persona. Solo quiere pasar tiempo con aquella otra persona. Eso es natural del ser humano. Quiere hablar por teléfono a cualquier hora. No importa la hora. Cuando hay amor no hay distancia. ¿Sabe qué a nosotros nos detiene muchas veces para evangelizar? Porque hace falta amor. Si nosotros vemos a un familiar, como decimos, ahogándose en un lugar, nosotros no esperamos más y nos aventamos de inmediato. Pero si es una persona que nosotros desconocemos, como que nos quedamos un poquito esperando a ver si va a haber algún otro voluntario que se tire antes de nosotros. Pero cuando hay amor, nosotros hacemos muchas cosas, y eso es lo que Él les está diciendo acá. Yo sé que han hecho tantas cosas buenas, pero han dejado aquello que los movía al principio. Mire, la persona cuando recién llega al evangelio, cuando reconoce que Jesucristo lo ha perdonado, no hay hora que sea difícil para levantarse a orar. A cualquier hora escucha solo alabanzas cristianas en todo lugar. A todas las personas le habla del evangelio. La samaritana ganó almas, recién había escuchado del Señor. Una persona tiende a hablar más de Cristo en los primeros 2 años que ha llegado al evangelio. Después, como que poco a poco se le va olvidando del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Y eso es lo que el Señor desea que haya en nosotros. En el primer amor se ganan almas. En el primer amor se pasa tiempo con el Señor. En el primer amor se lee la palabra de Dios. En el primer amor se ora. En el primer amor se evangeliza. En el primer amor se rompe cualquier obstáculo. El clima no es algo que nos detiene. Mire, nosotros pasamos algunas cosas. En el primer amor, a mí no me importó cuando llegué por primera vez a la iglesia y les dije yo quisiera servir en algo. Véngase, me dijeron, un sábado a las 3 de la tarde aquí vamos a estar haciendo algo. Pero nunca me imaginé que me iban a poner a limpiar los baños. Pero en el primer amor se hace con aquel gran deseo, porque sabemos que lo estamos haciendo no para la gente, sino para aquel que nos ha rescatado de las tinieblas a la luz. Amén, hermanos. Y eso era lo que Él estaba reprendiendo en aquella oportunidad. Tienes cosas buenas, pero tengo algo que has dejado un poquito, ese primer amor, aquello que lo movía al principio. Hay gente que comenzó la carrera fuerte, rápido, y luego como que se detuvo, como que se cansó. Y hay gente que así, con esa velocidad que llega, se mantiene y sigue corriendo. Y es de admirarlo, porque nunca han bajado la guardia a pesar de las dificultades. Yo me acuerdo la historia que contaba un pastor una vez, que llegó un muchacho y le preguntó a él, al pastor, que cómo se hacía para no dejar ese primer amor, ese amor ferviente, que él sentía que como que algo hacía falta. Yo ya no siento lo mismo que sentía, le dice, hace 5 años. Aquel deseo de servir, aquel deseo de salir a diferentes lugares, lo siento distinto hoy. Y le dice el pastor, mira, le dice, ve donde ese anciano, le dice, él te lo va a explicar mejor que yo. Él lleva 30 años aquí en la iglesia
y no ha parado la velocidad, le dice, con que servía hace 30 años, con esa misma velocidad, con esa misma pasión, sirve hoy en día. Y el muchacho curioso se va y le dice al anciano: yo tengo una pregunta. Y se queda viendo y ya le dice: ¿verdad? Dígame, yo quisiera saber cómo se hace, le dice, para no perder ese primer amor, ese deseo de seguir corriendo, le dice, la carrera que hemos empezado. Y le dice el anciano: mira, le dice, te voy a contar una historia y esto te lo va a explicar. Yo estaba aquí afuera de la casa una vez, le dice, esperando el sol de la tarde, le dice, con mi perro, cuando de repente, le dice, pasó un conejo corriendo. Y el perro, le dice, salió corriendo detrás del conejo. Y hay más casas aquí, había más casas aquí alrededor, le dice, que tenían perros también. Salieron otros perros corriendo, le dice, también detrás del conejo. Luego que iba ya bien allá, poco a poco los otros perros se fueron quedando, ya dejaron de correr. Pero el perro de este anciano seguía corriendo detrás del conejo y no dejaba de ladrar y seguía corriendo. Entonces le dice, eso, le dice, explica, le dice, la pregunta que tú me hiciste. Y se queda él, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver con la carrera en el evangelio? Le dice, con un perro y un conejo. Le dice, yo no le hallo ninguna relación. Como que no le entendió a la pregunta que le había hecho. Mirá, le dice, lo que sucede es, le dice, que mi perro, le dice, vio el conejo, le dice. Los otros salieron después y no sabían a qué era que le iba latiendo el primer perro y se cansaron de correr. Pero este había visto el conejo. Él sabía lo que iba siguiendo. Y eso es precisamente aquel cristiano que ha tenido una experiencia con el Señor. Sabe lo que está siguiendo, sabe lo que persigue. Aquel que lee la palabra del Señor sabe lo que le espera, sabe el galardón que hay al que venciere, dice el apóstol. Sabemos para dónde vamos, y eso es lo que nos hace que no quitamos la mano del arado, siempre puesta la mirada en el hacedor de maravilla, puesta la mirada en Cristo. Así como Moisés, cuando iba caminando por el desierto, la gente se quejaba, la gente decía, mejor nos volvemos a Egipto. Y eso le decía una vez, no se puede llegar al galardón, a la meta, cuando nosotros vamos viendo hacia atrás, quejándonos por las cosas que se quedaron. No se puede caminar viendo para atrás, tenemos que ir viendo hacia adelante. La gente se quejaba por lo que estaban enfrentando en el desierto. No así Moisés, se movía, dice la palabra del Señor, como viendo al invisible, porque él había conocido al Señor. Él había visto aquella llama allá en el desierto. Él sabía que allá tenía un galardón que lo esperaba, y eso es para nosotros en este día. Corramos la carrera puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Cuántos se gozan en esta tarde? Gloria a Dios, qué bueno es el Señor. Eso, le dice, explica lo que tú me estabas preguntando. Los otros no habían visto nada, este se había visto algo, y eso no lo dejaba de que se quedara. Gloria a Dios. Es importante tanto el amor a nuestro Dios. Fue lo que le dijo Dios a Israel: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, porque es el que bombea la sangre para el cuerpo. Amarás a Jehová con todo tu corazón, lo amarás con toda tu alma, porque es de donde salen las emociones, allí es donde llegan las preocupaciones. Y cuando nosotros amamos al Señor con toda nuestra alma, sabemos que todas estas cosas van a obrar para bien en nuestra vida. A los que aman a Dios, dice Romanos, todo obrará para bien. Sabemos que esto va a tener un final feliz. Lo amarás con todas tus fuerzas. Y a veces nosotros
ocupamos las fuerzas que tenemos para otras cosas que no nos conviene. Y por eso Él le dice: lo amarás con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Eso es lo que Dios desea de nosotros, que la energía la gastemos en algo que aproveche, en servirle al Señor, en ser de bendición para otras personas. Gloria al Señor, alabado sea el Señor. Y ya casi vamos a terminar, porque el Señor les expone la realidad. Él les dice: yo conozco. Los confronta, les expone la realidad y luego les da el remedio. Por ejemplo, si yo voy al doctor mañana, yo ya sé exactamente que no me va a andar con rodeos, me va a decir la verdad. Necesitas, en primer lugar, dormir más. Necesita bajar cierta cantidad de, no quiero decir cuánta, ¿verdad? Cierta cantidad de libras. Les pone lo que es la realidad. Tienen todas estas cosas bonitas, pero hay algo que necesitan cambiar. Y luego que les habla acerca de la realidad, les da también el remedio. Gloria a Dios. Número 3, Jesús da también el remedio. Y les dice Él: recuerden, por tanto, y arrepiéntanse y hagan las primeras obras, porque si no, vendré pronto y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Si hay una persona aquí en este lugar que siente que ha dejado su primer amor, solo hay dos jueces en nuestra vida: nosotros mismos y el Señor, el que dice en esta tarde: yo te conozco. Si hay alguien que está escuchando también y siente que ha dejado ese amor ferviente, aquí está el remedio en el amor del Señor. No es un regaño, sino que es una medicina, porque Dios nos ama. Recuerde cuando lloraba en la presencia del Señor. Recuerde cuando caminaba de la mano con el Señor. Recuerde cuando pasaba tiempo en la presencia de Dios. Gloria al Señor. Cuando nosotros nos ponemos a acordar, acuérdense, les dice: acordémonos cómo estábamos perdidos algunos en los vicios. Acuérdese la adicción que tenía. Acuérdese cuando estuvo enfermo y el Señor lo sanó. Acuérdese cuando aquellas personas que venimos ilegales a este país, acuérdese cuando pasó por el desierto y tuvo sed. Acuérdese cuando no quería que lo detuvieran allá en el paso de la frontera. Acuérdese las promesas que hizo cuando venía caminando. Acuérdese cuando tenía sed. Acuérdese cuando estuvo preso, gloria al Señor, y el Señor abrió las puertas de esa cárcel. Cuando nosotros nos acordamos de todas las maravillas que Dios ha hecho por nosotros, es el momento en que nosotros podemos arrepentirnos y comenzar a hacer las obras que hacíamos un día. Acuérdese de las promesas que le hizo Dios a Dios un día que estábamos pasando dificultad y la gente dijo: yo te voy a servir de aquí en adelante, yo me voy a esforzar más por estar en la casa del Señor, por hacer esto. Tantas cosas que se hacen en el primer amor, se emprende en ministerio, la gente se compromete a hacer tantas cosas, pero cuando eso termina, todo queda en el olvido. Por tanto, dice el Señor en esta tarde: comienza nuevamente a hacer esas cosas que hacías en el primer amor, cuando andaba en ese gran deseo de servirle al Señor. Recuerda y comience, arrepiéntase, cambie de mentalidad, hagamos nuevamente lo que hacíamos antes, comience a hacer las primeras obras, lleguemos de regreso al altar del Señor. Gloria a Dios, qué bueno es Dios. Ese es el remedio que el Señor nos da en esta tarde, porque nos ama. Y luego viene la promesa, y con esto voy a terminar y nos vamos a poner en pie un momentito.
Nos vamos a poner en pie, por favor, y aquí vamos a dar por terminado y vamos a hacer una reflexión también. Hay un galardón: al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida. Aquel que estaba en el Edén, aquel que había sido prometido antes, eso viene para nosotros. Gloria a Dios. Vimos nosotros aquí que el Señor nos confronta, nos habla la realidad, nos da también la medicina. Una persona que va al doctor y le recetan algo, si no se bebe la medicina, de nada sirvió. La medicina está para nosotros en este día. Le bajo poquitito el volumen, le voy a contar una historia y con esto voy a terminar, porque los predicadores tenemos más historia que los abuelos. Cuenta el presidente Ronald Reagan, o expresidente de los Estados Unidos, que cuando él estaba jovencito, lo llevó una tía que le hicieran un par de zapatos, en aquellos tiempos que los zapatos se mandaban a hacer. Y le preguntó el zapatero que cómo quería, eran zapatos de vestir, que cómo quería que fuera la punta del zapato, si fuera redonda o cuadrada. Y el muchacho no halló que responderle y se fue. A las 2 semanas vino a ver si estaban los zapatos y le dice: bueno, no me dijiste cómo querés, le dice la punta del zapato, si redonda o cuadrada. Y él se quedó simplemente, no hallaba qué decirle, a lo mejor la primera parte de zapatos que le mandaban a hacer. Y se fue nuevamente. A la semana regresó a recoger sus zapatos. Y vino el zapatero y ya se los entregó. Y se los puso y los vio bastante raros cuando los vio, que uno estaba cuadrado y el otro estaba redondo. Y le dice: pero mire, es que alguien no está, bueno, como nunca me dijiste, le dice, entonces yo te hice uno redondo y uno cuadrado, le dice. Ese día dice que él aprendió una gran lección. Y era una lección de que si nosotros no tomamos nuestras propias decisiones, otro las va a tomar por nosotros. Y hoy este día es día de que usted y yo tomemos una decisión. Queremos ver cosas grandes en nuestra vida, queremos ver cosas grandes en nuestro ministerio, tenemos que hacer cosas grandes también. Tenemos que regresar nuevamente al altar de Dios. Volvamos a ese primer amor que nos movía al inicio. Amén. Ahora sí vamos a orar. Le damos gracias, Señor, en esta tarde por esta bendición de su palabra, Señor. Gracias, Padre eterno, por lo bueno que ha sido. Hay personas aquí en este lugar, Señor, que en otro tiempo, Dios mío, se movían a otro nivel, que en otro tiempo evangelizaron, que en otro tiempo, Señor, participaron de tantas cosas, tuvieron esas experiencias maravillosas en la presencia del Señor, pero que poco a poco ese amor se fue enfriando. Padre eterno, yo le ruego en esta tarde, Señor, como le dice Pablo a Timoteo: aviva el fuego del don que hay dentro de ti. Hay un don en cada uno de nosotros, Señor, y hay talentos para que los podamos poner a trabajar, pero necesitamos esa fuerza de amor que lo mueva, Señor, para lograr el propósito que usted desea en nuestra vida, Señor. Yo le ruego en esta tarde, Señor, que nos ayude, Padre eterno, para poder entender y poder, Dios mío, movernos en ese primer amor, en eso que nos movía al principio, en eso, Dios mío, que nos impulsaba, Padre Santo, como aquella persona, Padre eterno, que está enamorado, Señor, de otra persona. No hay hora, Padre Santo, no hay obstáculo, no hay distancia. Puede hacer tantas cosas que podamos nosotros aprender de ellos, Señor. Y podamos, Dios mío, y tengamos el deseo de caminar cerca de usted, oh Señor. Que podamos, Dios mío, caminar, oh Señor, cerca de su presencia,
cerca de tus altares, Señor. Mi alma desea estar, oh Dios mío, castillo mío, en esta tarde, Señor. Queremos, Señor, experimentar siempre su gloria, Padre Santo. Hay gente que tiene tiempo de no llorar en la presencia suya. Hay gente, Padre amado, que tiene tiempo de no sentir su presencia en su vida, Señor. Hay gente, Padre de la gloria, que se ha alejado del altar. Hay personas que ya no adoran su nombre. Hay personas que ya no cantan, Señor. Yo le ruego, Padre amado, que despierte nuevamente en el pueblo suyo ese espíritu de adoración, ese espíritu, Padre eterno, de llevar las buenas nuevas, de predicar su palabra, de ser luz en las tinieblas, Padre Santo, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Te damos gracias en este día por esta palabra que hemos predicado, Señor, y que hemos recibido, que ha sido de gran beneficio, ha sido de gran ayuda para nuestra vida, Señor. Que volvamos a ese primer amor, Señor. Queremos caminar cerca de usted, Padre Santo. Aleluya. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Aquella persona contento como está viviendo su vida espiritual en este momento, yo le ruego, Señor, que lo toque, Padre Santo. Ponga ese deseo en su vida, Señor, de llenarse de su presencia, de llenarse de su palabra. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo. Te adoramos, Señor, y te bendecimos en este día. Gracias, mi